Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos entonces a iniciar este curso bíblico en este contexto de nuestro mes de la Biblia. El mes de septiembre siempre es el mes de la Biblia desde hace mucho tiempo. Antes era, digamos, la semana bíblica por la fiesta de San Jerónimo el 27 de septiembre. Pero pues qué bonito que nosotros pues hemos a partir de hace varios años, pues la Conferencia Episcopal nos ha venido alentando para que celebremos todo un mes bíblico y pues nos ha dado muchísimos materiales para trabajar durante esos meses bíblicos. Nosotros, durante una de las posibilidades que nos dio la pandemia, a pesar de todo lo terrible que fue precisamente el poder reunirnos a través de estos medios virtuales y así lo hemos estado haciendo desde el 2021 en adelante prácticamente hemos estado haciendo cursos bíblicos con mucha gente que se ha podido vincular y pues estamos nosotros pues continuando porque de esta manera pues tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas que no tienen quizás el tiempo para poder hacer un curso bíblico presencial. Entonces, por eso, pues estoy muy contento y vamos a iniciar pues colocándonos en la presencia del Señor en este momento. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entrar en este espacio de oración, en este espacio de meditación en este momento tan importante, especialmente en el que pues el Papa nos invita a consagrar este año a la oración y pues qué bonito que nosotros podamos aprender del mismo Dios a orar de lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra para hacer de esa palabra nuestra oración, para colocar en esas palabras nuestros sentimientos, nuestras situaciones personales, para que el Espíritu Santo pues sea el que nos ilumine y sea nuestro maestro y guía espiritual. Por eso vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y nos acompañe en esta noche y en todos los encuentros que vamos a tener durante este tiempo tan especial. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos, entonces, antes de darle la palabra a Monseñor, yo espero que le voy a pedir a las personas, pues están en silencio, pero voy a activar el micrófono para que Monseñor pueda eh, abrir el micrófono ahorita en este momentico. Entonces, les pedimos el favor, pues, que todos los que están aquí presentes puedan tener su micrófono apagado. Bueno, aprovecho la oportunidad en esta ocasión para saludar al padre Ever por esta iniciativa de asumir esta responsabilidad en la dirección de esta formación bíblica. Todos sabemos la importancia que tiene la Sagrada Escritura en nuestra vida de fe, en la vida de la Iglesia. Nuestra Santa Madre Iglesia tiene como unos elementos, unas bases que la identifican, que le dan una identidad y que le permite precisamente tener la certeza de estar caminando en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Y una de esas bases privilegiadas es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura, leída, entendida y orada, según
las normas del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. Luego aquí tenemos una gran diferencia con tantos grupos religiosos que también tienen la palabra de Dios como un elemento importante de sus vidas, pero esa palabra que es interpretada de manera libre, de manera espontánea, sin ninguna orientación de un magisterio. Y por eso la misma palabra de Dios pues se presta para que cada día surjan muchos grupos que siendo animados por la palabra de Dios resultan diciendo cosas contrarias a la misma palabra. Nosotros leemos la Sagrada Escritura en el contexto de la tradición, en el contexto y orientados por el magisterio de la Iglesia. Y como nos dice un autor sagrado, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo, porque Jesucristo se hizo palabra, el Hijo de Dios se hizo palabra para hacerse cercano a nosotros. El Evangelio de San Juan nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros en el prólogo de San Juan, en el capítulo 1, versículo 14 o 16, nos dice que la palabra se encarnó, la palabra se hizo cercana a nosotros. Y por eso es importante el conocimiento de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es fuente, es fundamento para toda nuestra acción pastoral. Es verdad que puede haber una pastoral bíblica, pero la pastoral bíblica debe abarcar y debe impregnar en todas las dimensiones el ámbito total de la pastoral. Por eso los felicito a todos quienes tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de participar en este curso, en esta orientación, porque sin duda que es una forma maravillosa de acercarnos más a quien es la palabra Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos. Y este curso nos viene muy bien porque nos pone en el contexto del año de la oración, en el año de la gracia que el Santo Padre ha declarado para el año próximo a partir del 24 de diciembre, y en todo estará la palabra de Dios presente. Felicitaciones a todos y el Señor nos dé la gracia para perseverar, que Él nos asista con el don de su Espíritu Santo para que cada vez comprendamos mejor esta divina palabra. Sabemos que fue el Espíritu Santo el que iluminó a los diversos autores para que pusieran por escrito el mensaje de Dios para nosotros. Luego que sea este mismo Espíritu el que nos anima, el que nos ilumina y el que nos permite perseverar en este conocimiento que nos llevará a crecer espiritualmente y, por qué no, también a convertirnos en testigos de la palabra de Dios para los demás. Al estar iniciando estos encuentros, este curso, nos encomendamos a la Santísima Virgen María, que escuchó la palabra, que le permitió que esa palabra se hiciera vida en su vientre, Jesucristo nuestro Señor, y a ella le pedimos que nos ayude también y nos dé la gracia de ser humildes, de ser perseverantes y de acoger la palabra de Dios como ella tiene que ser acogida, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Muchas gracias a todos y que el Señor nos dé la gracia de seguir creciendo en este conocimiento bíblico. Una vez más, gracias Padre Ever por estar al frente de estos encuentros y gracias a todos y cada uno de ustedes por el interés y el deseo de acercarse y conocer más la palabra de Dios. Muchas gracias. Monseñor, Gracias, muchísimas gracias Monseñor. por su participación, por acompañarnos, por su bendición y su oración para poder desarrollar pues este curso bíblico y queremos pues digamos que también decirle a Monseñor que aquí pues nuestra pastoral se llama Animación Bíblica de la Pastoral y tenemos pues el gusto de tener personas que desde hermanas religiosas, desde hermanos de Maús, los ministros de extraordinarios de la comunión, lectores, algunos de pronto música, jóvenes. O sea, hay muchos que están participando pues en este curso bíblico y pues nos alegra de poder llegar pues a través de estos medios a cada uno de ellos
Y lógicamente también pues quiero presentarles, pues diga, ahora sí pues presentarles la, la temática y las personas que nos irán a acompañar. Lógicamente pues ustedes nos irán conociendo en la medida en que lleguen pues las fechas para los encuentros de ellos. Entonces, yo voy a compartirles la imagen, pero ustedes pues también tendrán voy a compartir. Entonces, no sé si alcanzan a ver la imagen. Entonces, este es ¿sí se alcanza a ver? Señor. Ok, Sí, sí, se perfecto. ve. Sí, señor. Entonces, el contenido del curso vamos a estar durante estos seis lunes. eh, Y vamos a tener para hoy, tendremos la presentación y la introducción del curso bíblico presentado por el padre Elber Urrego, que todos me conocen. El padre Elber Urrego, pues acompaño clases de Biblia en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, con algunos diáconos, y pues Monseñor me ha encomendado la animación bíblica de la pastoral, o sea, me ha ratificado, mejor dicho, en en esta animación bíblica de la pastoral. Y bueno, y pues entonces pues estaré estos primeros lunes, estaré primero con la presentación e introducción, que es lo que vamos nosotros hoy a trabajar. Luego sobre el contexto histórico del tiempo de Jesús, como vamos a trabajar los evangelios, pues vamos a mirar un poco el tiempo. Perdón que voy a silenciar porque escucho ruidos, entonces ya más adelante daré la palabra. Entonces, pues vamos a mirar todo el contexto histórico del tiempo de Jesús, desde digamos, cómo fue, digamos, ese siglo primero eh, de de la era cristiana, inclusive remontándonos, o conectándonos un poquito desde la época macabea y cómo se van formando los grupos religiosos judíos. Y dentro de eso, pues miraremos los diversos grupos judíos, religiosos judíos, y miraremos un poco sobre el mesianismo de Jesús, es decir, por qué en Jesús se cumplen las escrituras, cuáles son los conceptos, digamos, los conceptos que tienen los judíos sobre el Mesías, por qué de pronto no lo aceptaron. Un poco eso es importante también conocer como esas dos versiones. Nosotros, pues, lo confesamos y lo aceptamos como, como el Mesías, pero a veces ni siquiera conocemos, digamos, el por qué o qué significa Mesías. Entonces, un poquito iremos hablar sobre eso, sobre esa parte de la historicidad de Jesús, de su mesianismo, y luego después entraremos a ver las temáticas ya con los padres que me van a acompañar, especialmente. No tenemos aquí el orden en que nacieron los evangelios, porque el orden sería Marcos, sería Mateo, Lucas y Juan. La cuestión es aquí, depende un poquito, los padres me lo están haciendo mover porque depende el tiempo de ellos. Padre Juan, pues, por ejemplo, me pidió hoy que tenía que viajar para París el 30, entonces me tocó moverlo pues para el primer, digamos, la primera exposición. Entonces, él va a trabajar sobre la oración en el Evangelio de Lucas, que es bellísimo y que efectivamente va a hacer una meditación sobre esas figuras orantes del Evangelio de Lucas, pero la primera parte, es decir, la primera media hora es comprender cómo está dividido el Evangelio, cómo está dividido el Evangelio de Lucas, cómo se compuso, los autores, toda la parte de las generalidades, pues ellos nos van a exponer de manera sintética, eh, primero lo que digamos, a nivel general el Evangelio y luego la línea, digamos, de la oración, es decir, cómo podemos aprender a orar, cuáles son las líneas teológicas de oración de cada uno de estos evangelios. Entonces, el primero, pues, el padre Juan Elías Muñoz, que él es, pues, doctor de la Pontificia Universidad
Urbaniana, Urbaniana de Roma, y pues nos conocimos por allá en Roma y de pronto también en un curso que tuvimos por allá en Jerusalén. Entonces, pero pues él está prestando sus servicios en la diócesis de Zipaquirá y pues es una persona pues muy enamorada de la Biblia. Lo mismo, pues después nos acompañará con el Evangelio de Mateo, el padre John Edison Márquez. Él sí fue compañero mío de la Universidad Gregoriana, entonces un buen amigo que volvimos a encontrarnos. Entonces, y después nos acompañará alguien que ya nos ha acompañado, ya nos acompaña casi en todos los cursos bíblicos porque es de nuestra arquidiócesis de Acacías. La mamita está por aquí en el curso bíblico y se llama Fray Fabián Rico de la Orden de los Dominicos. Entonces, pues él nos irá a acompañar con el Evangelio de Marcos y luego para el 14 el Evangelio de San Juan por el padre Diego Restrepo, que es de la diócesis de Santa Rosa de Osos, también pues un compañero por allá que nos cruzábamos en la universidad. Entonces, ellos son como los que nos van a estar acompañando pues en este curso bíblico. Uno pudiera hacer, por cada evangelio, pudiera hacer, digamos, que un semestre y estudiar, digamos, a profundidad eh, cada texto, pero yo quiero, digamos, que decirles una cosita y es que sí lo podemos hacer y sí lo estamos haciendo, mejor dicho, porque todos los jueves nosotros estamos haciendo la lección divina. Y entonces la lección divina hacemos, digamos que la perícopa, el texto que nos corresponde para ese domingo. Y por lo tanto, pues ahí tenemos, digamos, también, digamos que un espacio, un momento donde podemos, digamos que analizar pues el texto un poquito, pues digamos que con algunos tips y algunos datos pues exegéticos para poder comprender mejor el texto. Entonces, así que va complementándose pues muy bien, digamos que lo que estamos haciendo en este curso con nuestra lección divina que estamos haciendo todos los jueves a las 8 de la noche también. Pues este es, digamos que el curso bíblico, entonces, para que ustedes puedan saber y puedan, digamos que tener pues el itinerario para este año 2024. Voy entonces a enviarlos, me regalan un momentico, voy a enviárselos por el chat para que, para que ustedes, para que ustedes puedan tenerlo. Entonces, bueno, ahí lo acabo de enviar pues digamos para el chat para que puedan, digamos, descargarlo y saber pues que ese va a ser nuestro itinerario, que esos van a ser las temáticas que hoy vamos a estar nosotros es en la parte en, en la parte, digamos, de la introducción general y luego pues continuaremos pues esa temática. Entonces hoy va a ser introducción general, va a ser un poquito el manejo, el trabajo, digamos, de algunos grupos, porque pues aquí tenemos la posibilidad de trabajar, de hacer algún taller y eso es lo que iremos a trabajar. Entonces no sé si voy a abrir un momentico el micrófono por si hay alguna pregunta o si no pasamos, digamos, ya a la introducción general. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues levante la mano, de pronto sobre alguna información antes o si no. Bueno, entonces, como no hay preguntas, entonces voy a hacer la presentación en unas diapositivas sobre la introducción general que nos estaba hablando, pues, Monseñor, un poco
sobre sobre el año de la oración y voy a compartirles también más adelantico, les compartiré un material que nos ha enviado la Conferencia Episcopal Colombiana sobre la oración en la Sagrada Escritura. Entonces, por eso voy a proyectar entonces, o espérame en un momentico mientras yo puedo abrir, porque resulta que como se había ido toda la señal, entonces me tocó cerrar todo para reiniciar el computador. Bueno, entonces espero que estén viendo la... Bueno, entonces vamos nosotros a trabajar. Lo que vamos a ver en este momento es solo, digamos, una introducción. Dice la oración en los evangelios, pero me voy a basar un poquito es en lo que nos presenta la Conferencia Episcopal Colombiana, el itinerario que nos presenta la Conferencia Episcopal Colombiana, porque les voy a dejar eso como material de ayuda para que podamos tener como una visión general de la oración desde la palabra de Dios, desde la palabra de Dios. Entonces, pues la cuestión, así como anécdota, fue la siguiente. La cuestión, digamos, que no nos pusimos de acuerdo fue porque eh, el padre Francisco Mejía, que muchos conocen porque hicieron el curso de lectores o de catequistas y que pues ha estado durante tal vez más de 10 años en la delegación de la catequesis de animación bíblica a la pastoral, a él lo cambiaron hace como 2 meses, lo cambiaron, digamos, de esa comisión y pusieron a otro padre Francisco, pero pues no, él no tenía pues digamos que el mismo, digamos que, bagaje, o sea, no tuvo el tiempo, mejor dicho, el tiempo para preparar, aunque el padre Francisco Mejía ya tenía todo preparado, pues el otro padre se demoró un poquito mientras recibió todo, mientras se ubicó. Entonces, nos llegó el mes bíblico y no teníamos, nos llegó el mes bíblico y no teníamos, no sabíamos qué material, qué, qué material iban a presentar, pero entonces nos llegó hace como una semana y pues mientras tanto, pues aquí la arquidiócesis me había pedido, bueno, qué es lo que vamos a trabajar, entonces pues yo propuse pues en continuidad, propuse pues los evangelios, la oración desde los evangelios, porque pues ya teníamos el año de la oración. Entonces por eso es que de pronto no estamos trabajando, pero yo les estaré avisando, estaré dando el material de la Conferencia Episcopal Colombiana y les estaré también sugiriendo, porque los años anteriores ellos han tenido unas buenas charlas, unas magníficas charlas en el mes de la Biblia. Entonces todavía estoy esperando a ver si tenemos alguna información al respecto. Bueno, entonces lo que vamos a ver en en este mes bíblico es la oración en los evangelios en estos seis lunes, 6 semanas. Y pues nosotros nos vamos a basar, entonces, un poquito, digamos, esta introducción la vamos a basar en el material que ha sacado la Conferencia Episcopal Colombiana para el mes de la Biblia, que es Alegres en la esperanza, perseverantes en la oración. Ese es como el material que ha salido y que yo les voy a compartir pues en esta tarde. De hecho, iremos a tener, digamos, una posibilidad de trabajo en grupo con algunos temas que vienen pues allí adentro. Entonces, eso lo iremos a hacer en un momento. Entonces, este año se enfoca pues en la oración en la Sagrada Escritura como preparación para el jubileo de la esperanza del año 2025 que Monseñor pues muy amable pues nos presentó, nos animó y pues lógicamente con el jubileo pues vamos a tener pues gracias especiales para ganar el próximo año, la indulgencia plenaria y otros momentos pues de gracia para todos nosotros, para todo el mundo. El lema alegres en la esperanza, perseverantes en la oración, tomados de Romanos 12:12.
nos llama a reflexionar sobre cómo la oración alimenta la esperanza en la vida cristiana, especialmente en un tiempo, en tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo de guerras, de crisis, de gobiernos, de protestas, de tantas cosas. Entonces, pues nosotros no podemos dejarnos llevar, pues, de todo esa, de todos esos nubarrones de maldad, sino que tenemos nosotros que mirar nuestra historia desde la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Papa Francisco ha subrayado la importancia de la oración como fuente de esperanza, especialmente en tiempos de incertidumbre global, de peligros y amenazas hasta de guerras mundiales. La importancia de la oración en la vida cristiana. La oración, según la tradición cristiana, es un diálogo íntimo con Dios que nos permite no solo expresar nuestras necesidades y alabanzas, sino también de escuchar y discernir la voluntad de Dios. Entonces, no solamente, digamos, de darle gracias, de alabar, sino también de discernir la voluntad de Dios, de escuchar al Señor y pues decir, discernir esa voluntad divina. Pero lo más lindo es que nosotros lo hacemos con algo seguro, como ese discernimiento de la voluntad divina lo hacemos con una guía segura que se llama la palabra de Dios. Entonces, entonces por eso, pues eso es importante, es el medio por el cual los creyentes se fortalecen en la fe, mantienen viva la esperanza y se comprometen en la misión de la iglesia. Este vínculo entre oración y esperanza es central en la espiritualidad cristiana y entonces será explorado a través de los diversos ejemplos bíblicos a lo largo de el material que vamos a entregarle y que ha preparado la Conferencia Episcopal Colombiana, que yo lo tomo como introducción porque necesitamos animarnos y deleitarnos pues de el modo de orar que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, la oración en la Biblia. Definición y tipos de oración. Bueno, ya ustedes conocen muchos de esos, de esos modelos de oración, entonces así que los vamos a ver rápidamente porque es simplemente introducción, una introducción. En la Biblia, la oración se presenta bajo múltiples formas y contextos, reflejando la riqueza de la relación entre Dios y la humanidad. Las principales formas de oración incluyen entonces son primero la oración de alabanza. Esta forma celebra la grandeza y las obras de Dios. Entonces, la oración de alabanza está centrada, y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. La oración de alabanza, nosotros eh, la realizamos primero que todo a Dios por ser Dios, por su naturaleza y por sus obras inmensas, por sus obras salvíficas. Entonces, María pues es modelo de oración, de alabanza. Entonces, y si ustedes podemos nosotros, yo no voy a, digamos que a meterme en el Magnificat porque creo que el especialista en Lucas pues lo va a hacer, pero pues en este cántico que todos conocemos, miramos cómo ella canta poniendo la humildad, la sencillez, pero resaltando las grandezas de Dios y sus obras de salvación. Entonces, por eso pues María es modelo de esa oración. Luego tendremos la oración de súplica. Es una oración en la que se pide la ayuda divina. Dentro de esa oración de súplica no solamente le pedimos a Dios cosas, sino que también le podemos nosotros pedir a Dios que nos conceda su misericordia, o sea, su perdón, que nos restaure. Es decir, es una oración muy importante para, para darnos aquello que necesitamos, que no solamente son cosas, sino a veces que el Señor, pues digamos que nos restaure con su misericordia. El ejemplo clásico de esta oración, pues es la oración de Ana, el cántico de Ana, que estará pues en uno de los talleres que, luego tenemos la oración de intercesión, es cuando oramos por los demás, oramos en favor de alguien para pedir que el Señor pues tenga misericordia. Ejemplo de esa oración, pues es Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra.
hasta el punto de irle diciendo a Dios y si hay 50 y si hay 45 y si hay 30 entonces vas a castigar a esos 30 justos, digamos que por toda la ciudad. Entonces, bueno, y el Señor se va arrepintiendo, va, digamos, disminuyendo el número hasta que quedan pues solamente, digamos, la familia del otro. Y pues ellos se invitan es a salir de esa ciudad. Tenemos entonces la oración de acción de gracias. Esta forma de oración reconoce los dones recibidos por Dios. Entonces, ¿cómo la encontramos nosotros en muchas de las cartas de San Pablo? Como por ejemplo, en la carta a los filipenses, bueno, son expresiones, digamos, de acción de gracias concretas. Es la oración que nosotros podemos hacer cuando estamos en la mesa, cuando estamos en la mesa dándole gracias a Dios por el alimento, por el día. Entonces, esa oración tenemos nosotros que multiplicarla y que hacerla frecuentemente. Y de manera especial saber que la oración de gracias por excelencia, la acción de gracias por excelencia, pues es la Eucaristía. Eso es lo que significa la mayor, la más excelente y sublime acción de gracias, como es la Eucaristía. Eh, Podemos nosotros hablar también de otras oraciones variadas, es decir, de oraciones que pueden contener varios modos de oración que digamos que pueden incluir elementos de varias de las oraciones que vimos anteriormente, como por ejemplo los salmos. Hay muchos salmos que comienzan, por ejemplo, en una oración de lamento y luego terminan en un gozo, en una, digamos, en un momento de angustia y terminan en consolación o en esperanza. Entonces, pues los salmos pues tienen gran variedad, digamos, de tipos de oración, de tipos de oración, de tipos de alabanza, de tipos de plegaria, pero pues hace 2 años estuvimos nosotros pues trabajando precisamente sobre la orar desde los salmos y pues fue una experiencia bellísima pues de trabajar estos salmos. Entonces, también habrá, digamos, algunos de los talleres o habrá dentro del material, pues habrá, pues, algunos de los talleres que tendrán, pues, abarcarán esta temática. Bueno, de manera no puede faltar, digamos, que nuestra lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, porque es un modelo muy perfecto y muy bien elaborado sobre la oración. Entonces, es el encuentro entre oración y palabra, entre esa oración que nace de nuestro corazón y esa palabra de Dios que es inspirada. La lección divina es un método de oración que se basa en la lectura individual o comunitaria, o sea, la podemos hacer nosotros personalmente, solitos o con otras personas, con otras comunidades, eh, y esa lectura de la Sagrada Escritura la acogemos como palabra de Dios y se va desarrollando bajo la acción del Espíritu Santo en la meditación, la oración y la contemplación. Vamos entonces a meternos un poquito porque muchos de los que están acá, o varios de los que están acá, porque realmente a veces en la lección divina nos reunimos algunos como 30 personas más o menos, entonces pues muchos pues habrán escuchado de la lección divina, pero pues es importante conocerla pues un poquito para irla aplicando y para que ustedes ya teniendo esta base sobre la lección divina, pues y si tienen digamos el tiempo puedan participar con nosotros los jueves o puedan también tenerla digamos verla porque la dejamos ahí en YouTube, entonces pueden de pronto verla, digamos, la que hacemos nosotros o cualquiera de los otros sacerdotes, como el padre Fidel Oñoro, que hace pues unas reflexiones profundamente bíblicas. Y de hecho, estuve hablando con el padre Fidel Oñoro, pero me dijo, la agenda está llena hasta noviembre, la de él, entonces pues digamos que no nos pudo acompañar. De pronto para, para otro tiempito, pues podríamos invitarlo al padre Fidel Oñoro, que pues es un experto en Sagrada Escritura uno de los más reconocidos de Colombia, ¿no? Y, eh, y pues ahí tendremos, digamos, esa posibilidad. Entonces la lección divina es una lectura de la Sagrada Escritura que tenemos que hacer
de forma pausada y serena. O sea, es un momento de oración que nos tiene que llevar a la serenidad, que tenemos que hacerlo pausadamente, que tiene que llevarnos a leerla de manera meditativa y orante. Eh, esa oración nos compromete y nos exige, pues digamos que vivir esa palabra de Dios y pues está orientada a una vida de comunión con Dios. Entonces, es una oración muy plena que nosotros vamos a ir viendo sus partes, que fue, escribí aquí un poquito mal, quien recoge y sistematiza esta lectura orante que se hacían en los monasterios en la Edad Media. Es decir, Gigo solamente lo que hace es sistematizar, lo que hace es reunir, lo que hace es explicar cada uno de los pasos, pero ya pues digamos que los monjes y durante mucho tiempo ya la lección divina se realizaba. Los judíos también hacían también un tipo de oración, un tipo digamos de lectura y de análisis bíblico pues muy importante. Entonces, la lección divina, pues es un modo, digamos, de orar el texto bíblico nacido desde la misma palabra. Es decir, entonces por eso cuando aquí hablamos de Gigo, hablamos es de aquel que le coloca, digamos, el nombre como una escalera. Ahorita vemos la escalera como una escalera que nos lleva al paraíso. Al paraíso, entonces, él nos propone, pues, la lección divina del siguiente modo. Primero que todo, lo primero que hacemos en la lección divina es la invocación al Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el protagonista, es el Espíritu Santo el que inspiró para que ese texto se escribiera en, en su tiempo y en un lenguaje humano, pero conteniendo la palabra de Dios. Entonces, pues nosotros al encontrar el texto, pues tenemos que pedir ese Espíritu Santo para que podamos comprender lo que el autor quiso decir, lo que Dios quiere revelar. Entonces, por eso el Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro guía, y por eso siempre es muy importante la oración al Espíritu Santo para la lección divina. Luego tendremos la lección, que es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Entonces, sí es una escalera, digamos, al cielo, una escalera que nos conduce hacia el paraíso, que nos va resucitando, que nos va levantando de nuestras flaquezas, de nuestras miserias. Entonces, vamos con el primer paso. Ya dijimos que lo básico y fundamental, o sea, antes de comenzar es la invocación al Espíritu Santo. Entonces, para esa primera parte, de la lección, que significa, bueno, esto como está, como lo hizo, digamos, en la Edad Media, tiene términos en latín, pero lección significa pues lectura, lección divina, lectura divina o lectura orante, eso es lo que significa la lección. Entonces, entonces en la lección, como nos dice el Salmo 85, voy a escuchar lo que dice el Señor. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar con una pregunta? ¿Qué dice el texto? Entonces es leer atentamente con espíritu de acogida, ¿sí? Porque uno puede leer mecánicamente sin comprender. Entonces, no, leer atentamente con espíritu de acogida para entrar en diálogo amoroso y gratuito a la escucha del Dios que habla en las escrituras. Entonces, eso es la lectura. Entonces, leer atentamente y en esa atentamente, entonces, si estamos, por ejemplo, en un grupo, digamos, o solos, eh, pues si estamos, digamos, podemos leer, digamos, en voz alta porque todos los textos de la palabra de Dios fueron hechos para ser proclamados en la asamblea. Entonces, por eso leerlo en voz alta, e inclusive así estando solos, o sea, así sean solitos, en voz alta, eh, ayuda a entrar en ese espíritu en el que fue hecho el texto y para el que fue hecho el texto, para ser proclamado,
Y lógicamente, al proclamarse también, nosotros no solamente estamos leyendo, sino estamos escuchándonos. Entonces estamos haciendo dos cosas, leyéndonos y escuchándonos, y escuchándonos con la palabra de Dios. Entonces se puede hacer, digamos, se aconseja hacerse en voz alta, luego memorizar las palabras que más te impacten, entonces volver a leer y entonces pueden utilizar, digamos, un lápiz, subrayar, comparar versiones de las Biblias. Es muy importante que nosotros podamos comparar las versiones bíblicas, inclusive, inclusive aunque digamos que aunque critiquemos, pero inclusive, digamos, pueden meterle a Reina Valera. Es decir, tiene muchos errores y todo eso, pero es muy literal. Y a veces, digamos, uno puede, digamos, comparar, digamos, pueden utilizar, digamos, eso, Biblia Jerusalén, Latinoamericana, de Shekel, Dios habla hoy. Y ahorita pues por el celular pueden buscar, digamos que muchas tipos, digamos, de versiones en español. ¿Por qué? Porque un término, por ejemplo, en hebreo puede ser traducido con 7, 8 palabras distintas. Y entonces cada traducción digamos que eh, el, el traductor va tratando, digamos, de interpretar una idea o de dar un mensaje por ese lado, pero otros traductores pueden, digamos que, ir teniendo pues digamos que, otra interpretación o digamos otra de las definiciones. No digamos otra interpretación, sino definiciones, porque una palabra puede tener, digamos que, 4 o 5 definiciones, todas válidas, todas importantes y todas pueden, digamos que, darnos una lectura más o menos correcta. Entonces, por eso, comparar los textos bíblicos, las versiones bíblicas, las versiones de las Biblias, pues nos podría ayudar a mirar, digamos, si una palabra, digamos, es más rica que otras, digamos, en significado. Pasamos entonces con la siguiente, que es la meditación. La meditación. Entonces, aprendemos pues de la Virgen María que dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. La meditación, entonces, a la meditación, volver al texto para rumiar. Aquí utilizamos una figura, un verbo de un animalito, que son las vacas que tienen 4 estómagos y que entonces comen primero sus hierbas, la llevan al primer estómago y después se sientan y vuelven a masticar aquello que han consumido y mastican y mastican y mastican y mastican y rumian para que ese alimento se vaya desmenuzando y se desentrañe el contenido profundo, o sea, puedan alimentarse más perfectamente. Entonces, pues esta es la imagen que Guigo ha querido, digamos que, darnos y es una imagen pues muy diciente. Pues tenemos nosotros que mirar que ese texto es para rumiarlo. ¿Cómo lo podemos rumiar? Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Entonces, eh, repite la palabra o frase o imagen que te haya llegado al corazón. Es decir, ¿cuál texto me llegó más al corazón? ¿Me gustó más? ¿Me toca, digamos, mis sentimientos, mi situación? Entonces, eh, entonces no solamente cuál es la palabra, frase o imagen o personaje con el que se identifica y cuál es su mensaje. Entonces, la meditación es, ¿ya qué me dice a mí? Sí, primero, por eso primero normalmente yo en la lección divina siempre, yo hago la primera parte de la lectura para explicar contextos, para explicar lo que el autor quiso decir, para explicar, digamos, algunas cosas, digamos que un poquito más en detalle. Pero luego en la meditación siempre yo les doy la libertad. Bueno, ustedes entonces opinen en la meditación. Entonces, ¿qué es lo que le dice el texto en su contexto? Entonces, ¿qué te dice el texto en tus circunstancias, en lo que está viviendo, en su día a día? ¿Sí? Eh, con lo que el Señor te llame o lo que el Espíritu te esté insinuando. Perdón.
no me toca volverme atrás. Entonces, con lo que el Señor te llame, o lo que el Espíritu le esté insinuando, entonces comienza el diálogo orante. Entonces, mire cómo aquí se va encadenando una cosa con la otra. Es decir, después eh, de haberme identificado con una palabra que me llegó al corazón, que me habló a mi situación, a mi dolor, a mi sufrimiento, eh, entonces, con eso que el Señor te esté hablando o el Espíritu te esté insinuando, entonces va a comenzar ese diálogo orante. Y entonces ahí viene, digamos, la oración, oratio, que es qué me dice, qué me hace decirle el texto a Dios. Entonces ya Dios me ha hablado, entonces ahora yo qué le digo a Dios. Es una ferviente elevación del alma a Dios para alejar los males. Ay, qué pena. Voy a corregir más tardecito para enviarle. Para, para alejar los males y recibir los bienes. Te puede ayudar a hacer la oración desde el mismo texto donde Dios te ha hablado. Entonces, sí, tratemos porque siempre se comete un error en la lección divina, en la oración, y es que comenzamos, estamos hablando, por ejemplo, de hace unos domingos, de Jesús eh, que ha dicho, yo soy el pan de vida. Y entonces la persona levanta la mano y entonces comienza a orar, Señor, te pido por la enfermedad de mi niño, por tal cosa, y por otras oraciones que nada tienen que ver con el texto. Es decir, se ponen a hacer una oración normal, pero una oración que no está enraizada en el texto. Entonces la oración de la lección divina siempre tiene que ser una oración que nace de eso que el Señor me habló, quizás de esa imagen, de ese personaje, quizás de esa enseñanza, ¿sí? Puede ser una oración entonces de acuerdo a las circunstancias. Dice, la oración será personal según el Espíritu te haya hecho vivir. Entonces, de súplica, si se siente, por ejemplo, que le ha fallado el Señor, Señor, te pido perdón, dame la fuerza para serte fiel, para vivir. Entonces, oh, de acción de gracias, gracias Señor por que me has dado el pan, porque te has dado en la Eucaristía. Bueno, acción de gracia. Entonces, que sea precisamente desde el texto y desde su experiencia, desde lo que está viendo. Entonces, siempre esa oración, desde el texto y desde su experiencia. Y la oración te va a revestir de la fuerza que viene de lo alto. Es decir, la oración le va a dar esa gracia para irlo levantando de esa situación. Y luego viene por último entonces la contemplación. ¿A qué me compromete el texto? Entonces, contemplación, podríamos nosotros, algunos autores dicen contemplación, acción. Entonces, es degustar el encuentro amoroso y personal con el Señor y permanecer en comunión con Él y encarnar su palabra. Entonces, mire, no es simplemente, digamos, como estar como Pedro allá en el momento de la transfiguración. Hagamos tres tiendas, quedémonos acá en este éxtasis, digamos, de comunión, de presencia con Dios, sino también esa comunión con Él me tiene que llevar a encarnar su palabra, es decir, a, a comprometerme con la realidad. ¿Qué te puede ayudar? Entonces, descubre, primero que todo, descubrir las acciones de Dios en tu vida. Es decir, contemplar qué es lo que Dios está haciendo en su vida, cómo hay una historia de salvación que Dios está realizando poco a poco. El silencio te puede ayudar a contemplar y esta experiencia te lleva al compromiso y a la acción. Entonces, es una oración que nos compromete con la realidad, que nos lleva pues a la misericordia, que nos lleva al perdón, que nos lleva a la reconciliación, etcétera. Bueno, entonces voy, vamos entonces, tenemos media horita, estamos bien de tiempo, entonces ya, y voy entonces a hacer los talleres, vamos a hacer
digamos que trabajar, leer, terminar, bueno, entonces eh, voy a abrir los micrófonos para que a la sección de preguntas para que participen. Ahorita les puedo enviar también el link para la asistencia. Perdón que no está, no, creo que no ha subido. Voy a volver a intentarlo a ver. ¿Lo ha podido? Bueno, ahora sí ya está en el chat. Entonces, para que puedan abrirlo más tardecito, el material el material sobre el mes bíblico, y ahí vamos a encontrar entonces los temas. Ahí vamos a encontrar entonces los temas que están acá. Entonces, primer grupo, entonces Moisés y su última oración. Entonces yo les estaré ahorita entrando a los diferentes grupos y les estaré les estaré indicando en qué página pueden encontrarlo. Entonces, en qué página. Y, pero an- antes de pasar, pues, digamos, a los talleres en grupo, quiero, digamos, si hay preguntas, entonces darle la palabra, pero tienen que levantar la mano. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, muy bien. Entonces, Angelita, espérame, ya reviso si tiene audio. Listo, ahora sí ya pueden activar el audio. Ángela, Sí, padre, buenas noches a todos. Es que tengo una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? ok. Bueno, realmente, digamos, son sinónimos, pero pues, digamos, la oración está más, digamos que, hecha desde el corazón, está más, digamos, desarrollada, digamos que bíblicamente. Rezar a veces se ha visto un poquito como despectivamente como eh, las oraciones cristianas, esas oraciones cristianas que han sido dadas en los diferentes catecismos, entonces que uno se las aprende de memoria y entonces las recita, ¿sí? Rezar viene pues como de recitar, pero la cuestión es que ese recitar, la oración, tiene que llevarnos a ponerle el corazón, a ponerle el corazón y a apropiarnos de esa oración, ¿sí? Por eso, digamos que hacer la lección divina nos lleva, digamos, a orar, digamos, espontáneamente, pero también a tomar un texto y al leerlo, meditarlo. Es decir, todas las oraciones que nosotros no sabemos, debiéramos meditarlas un poco, digamos, en las palabras que ellas contienen, porque son oraciones muy bellas, muy lindas, que tienen mucho poder, pero que nosotros las hemos devaluado cuando simplemente las reducimos a una repetición. Entonces, pues eso es como más o menos lo que podemos decir de esas dos palabras. Bueno, muy bien. Adelante, Nelly. Sí, buenas noches, padre. Tengo una pregunta. Para uno escoger la lección divina, o sea, la palabra, leerla, meditarla, todo el proceso de la lección, ¿qué palabra se escoge? ¿La palabra del día del Evangelio? Sí, ¿O sí, es, uno puede coger cualquier parte de la Biblia?
Sí, usted puede coger cualquier parte, digamos, un salmo, puede, digamos, algún texto, eh, digamos, de cualquier libro y hacer la lección divina. Es decir, uno puede hacer lección divina con todos los textos de la Biblia, inclusive con textos que son difíciles, digamos, de comprender, textos donde hablen de violencia o textos donde hablen, digamos, algunas situaciones. Por ejemplo, un texto de una genealogía, digamos, de los antepasados de Jesús. Usted comienza a leer todo ese, entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, entonces, y después se pone, cuando usted se ponga a orar, entonces usted va a encontrar, bueno, Jesús tuvo una familia, ¿cuál es la importancia de mi familia? ¿Qué me ha transmitido mi familia? Y entonces usted se pone, digamos, a meditar sobre sus antepasados y termina orando por sus abuelos, por sus papás, a darle gracias a Dios por lo que usted tiene. O sea, es decir, es muy rico. Pero, el pero es que es muy bonito cuando uno hace la oración, digamos, o sea, desde la lección divina dominical. Y pues, por ejemplo, todos los grupos apostólicos, qué bueno que se pueda hacer la lección divina. Yo estoy en la campaña de que los lectores de mi parroquia estén, digamos, en la lección divina y después de la lección divina hacemos las lecturas, digamos, de los primera lectura, segunda lectura, y bueno, ahí están, hicieron el curso bíblico con el padre Francisco, entonces ya están haciendo municiones y, y todo eso nace a partir de la oración. Padre, no se le está escuchando, se le fue la señal. Puede orar o escucharla en YouTube, pues hay muchas, digamos que muchas oraciones de lección divina eh, recomendadas, por ejemplo, las del Padre Fidel Oñoro. Gracias, Padre. Bueno, si no, entonces, Nancy. Padre, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo puede uno diferenciar o cómo puede uno hacer para, digamos, saber en qué momentos uno puede tomar las, digamos, las citas bíblicas literales o cuando son como figuras literarias o algo así, como por ejemplo el hecho de Adán y Eva, que de pronto si sí fueron personas reales o es una figura como retórica en donde uno puede tomarlos como un ejemplo de qué hacer y no hacer? Entonces es como para uno saber diferenciar en qué momento puede uno tomar, o sea, esa palabra como real, como personas de carne y hueso, o cómo manejarlos como a nivel metafórico. Pues buena pregunta, pero eh, tenemos que tener, digamos, también un principio, un principio muy, muy importante dentro de la hermenéutica es que inclusive, o sea, es decir, inclusive, digamos, lo que es histórico, digamos, la historia bíblica digamos que tiene un objetivo pedagógico. Es decir, digamos, todo lo que ha sucedido, digamos, histórico me sirve a mí, digamos, como enseñanza, como si fuera, digamos, una pedagogía para mí, de lo que Dios va haciendo en la historia. Eso es lo primero, que todos los textos, digamos, que tienen un valor, digamos, de pedagógico hacia la salvación del hombre, hacia la salvación del hombre. Entonces, ya que si esos textos y los textos del Génesis 1 al 11 pues son textos que tienen que ver, digamos, con más cercanos con literatura, digamos, que es más sapiencial, y dentro de los sapienciales podemos, digamos, que encontrar, digamos, que algunos mitos, pero los mitos no significa que no sean, digamos, que no sean verdad, son verdad, digamos, de otra manera, ¿sí? Quizá la historicidad no es tan apropiada, pero sí es lo que, digamos, el mensaje que están dando. Entonces,
eso normalmente lo hace uno en la parte de la lectura. En la parte uno de la lectura uno mira y hay muchas Biblias como las Biblias de Jerusalén que les va dando digamos, en las anotaciones o comentarios, le van dando pistas a uno pues para interpretar este tipo, digamos, de personajes. Igual estos relatos pues tienen una profundidad antropológica inmensa que no se agota, no se agota. Y pues en algunos, digamos que momentos pues sí tendrá usted que buscar alguna ayuda, digamos, en la interpretación cuando tenga, digamos, alguna duda o investigar pues, digamos, alguna parte que usted quiera profundizar o que no se sienta segura de la interpretación. Entonces es lo más aconsejable. Bueno, Ah, listo, pues muchas gracias. listo, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, voy a enviarles por el por el chat la lista, digo, perdón, la lista de asistencia, sí. Asistencia.